¿Qué tal, chicos? Buenos días. Vamos a continuar nuestros temas de matemática y el día de hoy vamos a hablar sobre todo lo que es triángulos. Un concepto que ustedes ya lo conocen desde la primaria y sabemos que el triángulo es la figura geométrica plana que tiene tres lados, tres vértices, tres ángulos internos y también tiene ángulos externos. De estos triángulos sabemos que hay diferentes clases. De acuerdo a los lados, pueden ser equilátero cuando sus tres lados son iguales, pueden ser isósceles cuando tienen dos lados iguales y pueden ser escaleno cuando sus tres lados son diferentes. Y de acuerdo a los ángulos, cuando los tres ángulos son agudos se llama acutángulo, cuando tiene un ángulo obtuso, obtusángulo, y cuando tiene un ángulo recto, triángulo rectángulo. Lo importante entonces en este año en el que estamos es aplicar estas figuras en la solución de algunos problemas, ¿no? Entonces vamos a hablar de cuatro propiedades que las he señalado en estos cuatro ejemplos, y la primera propiedad o teorema dice que en todo triángulo la suma de sus ángulos internos es igual a 180 grados, ¿no? Aquí estoy señalando los tres ángulos internos, cada uno con el valor correspondiente, y de acuerdo a esta primera propiedad o teorema vamos a sumar los tres y lo vamos a igualar a 180. Primer ángulo, 4x más 30. Más el segundo ángulo, 20 menos phi, 20 grados menos phi, más el tercer ángulo, phi más x. Eso es igual a 180 grados. Primera propiedad, primer teorema, la suma de los ángulos internos de todo triángulo es igual a 180 grados. Bien. Vemos entonces, antes de empezar a resolver la operación, qué tenemos, qué podemos cancelar, como en este caso, por ejemplo, el término phi, aquí es positivo y negativo. Sabemos ya que cuando dos cantidades iguales tienen signos diferentes, se anulan o da igual a 0. Ahora juntamos los términos que tienen x. 4x más 1x, 5x. Más 30 más 20 grados, 50 grados. Todo eso es igual a 180 grados. Despejamos el término que tiene la variable x y es igual a 180 menos 50. De allí tenemos que 5x es igual a 130 grados y el valor de x será 130 entre 5. Lo cual nos da para x el valor de 26 grados. Listo. Entonces, aplicando la primera propiedad que dice que en todo triángulo la suma de sus ángulos internos es igual a 180, hemos determinado en este triángulo que el valor de x es 26. Una segunda propiedad nos habla de los ángulos externos de un triángulo. Como su misma palabra o concepto lo dice, externo es aquel que está fuera de la figura, fuera del triángulo. Por ejemplo, aquí, en esta figura, tenemos el triángulo y fuera el ángulo externo 134, el ángulo externo x y el ángulo externo 116. ¿De dónde nacen estos ángulos externos? Simplemente de la prolongación de uno de los lados que forma un ángulo en la parte exterior. Bien, en esta segunda propiedad o teorema nos dice también que en un triángulo la suma de sus ángulos externos es igual a 360 grados, o sea, el doble del anterior. Los internos suman 180 y los externos el doble, 360. Vamos a sumar entonces, ¿ya? Tenemos 116 más 134 más x igual a 360 grados.
el valor de x más 250 grados es igual a 360. De tal manera que x va a resultar de restar 360 menos 250 grados. Y para x, en este segundo problema, en el cual estamos aplicando la segunda propiedad o teorema, encontramos que x tiene el valor de 110 grados. ¿Ya? Entonces, hasta este momento hemos aplicado dos propiedades. La primera, que dice que los ángulos internos de todo triángulo suman 180. Y la segunda, que la suma de los ángulos externos es igual a 360 grados. Vamos ahora a la tercera propiedad o tercer teorema. ¿Qué nos dice este tercer teorema? Solamente habla de un ángulo externo. Dice, todo ángulo externo es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes. ¿Qué significa no adyacente? Que no está al lado, que no está al costado del ángulo externo. O sea, tienen que ser los otros dos. Como en este caso se da de que el ángulo externo no tiene ningún ángulo adyacente, entonces el valor de este ángulo externo es igual a la suma de los dos ángulos internos que no están a su lado, que no son adyacentes. Entonces indicaremos lo siguiente: el ángulo externo de 125 grados es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes, que no están a su lado. Ya tenemos la igualdad, ya tenemos un término que no conocemos, por lo tanto esa igualdad viene a formar una ecuación. Y en esta ecuación veremos acá el traslado del número 56 que está sumando, que va a pasar a restar, y se queda la x solita en el otro lado. Al momento de restar, tenemos para x el valor de 15 menos 6, 9 y 12 menos 6, 6, 69 grados. Sabemos que acá se puede aplicar la propiedad reflexiva, ¿no? Acá 69 es a x, también se puede leer x es igual a 69. Cualquiera de los dos lados, por ser una igualdad, se lee de la misma manera. Y ahora veremos la cuarta propiedad. Le he agregado este dibujito con rojo porque en geometría se conoce esta propiedad como la propiedad de la mariposa, ¿no? Estas vienen a ser prácticamente sus alitas, y este cuerpito que le he agregado para que captemos más rápido lo que es una mariposita. Entonces, cuando yo aplico la propiedad de la mariposa, hago lo siguiente: en su alita que está en el lado izquierdo, sumo sus dos ángulos y lo igualo a la suma de los otros dos ángulos que están en el ala de la derecha. Entonces yo puedo colocar, vamos a acomodarlo de tal manera que pongamos primero el término que tiene la x. Alita del lado derecho, x más 70 es igual a los ángulos que tiene en el ala de la izquierda, 60 más 50. ¿Listo? Entonces, en los demás problemas seguramente que no van a encontrar este dibujito, pero sí la forma que tiene la figura. Inmediatamente nos recordamos de la propiedad de la mariposa. La suma de los ángulos que están en una ala es igual a la suma de los ángulos que están en la otra. Tendríamos entonces aquí x más 70 es igual a 110 grados, y el valor de x será 110 menos 70, dándonos para x el valor de 40 grados. Listo. Entonces, de esta manera estamos revisando y aplicando en ejercicios y problemas las cuatro propiedades fundamentales que tienen los triángulos. Repito, la primera propiedad: la suma de los ángulos internos suman 180. Segunda propiedad:
la suma de los ángulos externos suma 360 grados. Tercera propiedad, un ángulo externo es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes, que no estén al lado del ángulo externo. Y la cuarta propiedad, conocida como la propiedad de la mariposa, nos dice que la suma de los ángulos que están en el ala izquierda es igual a la suma de los ángulos que están en el ala derecha. Entonces, de esa manera vamos a trabajar los ejercicios con estos 4 teoremas o propiedades de los triángulos. Bien, chicos, eso es todo. Entonces nos estamos viendo el día martes a las 5 de la tarde en el Zoom. Si es que no tenemos ninguna dificultad, a veces es la hora que todos quieren entrar a trabajar, y si no fuera posible ya les indicamos en qué momento se puede hacer o en qué horario, de repente al día siguiente tempranito, 7 de la mañana, algo así, para que se levanten temprano también. Nos estamos viendo entonces. Hasta luego, chicos. Creo que lo vamos a hacer.